Buenas tardes. ¿Cómo están, amados? Bendecidos. Amén. Les hago una pregunta. ¿Vieron que hacemos el kilo de amor? ¿Se acuerdan? ¿Alguien trajo harina? ¿Por qué le vamos a decir a Elvis? Vamos a preparar unas tortas fritas, mate, lluvia y palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Qué carnales que son. El Señor les bendiga, mis amados. Realmente esto muestra, como decía Ari, la disposición del corazón, porque a algunos de ustedes les representa 2 horas, 2 horas y cuarto y hasta 3 de preparación, de viaje, para venir hasta este lugar. Hermanos, saben que nosotros, los que somos de acá del barrio, por ahí ya estamos en la cama, o estamos tomando mate, o estamos distendiéndonos, y hay hermanos que todavía están esperando el tren o el colectivo en su barrio. Caminan 15 cuadras para llegar hasta la parada del tren. Y realmente esta es una exhortación para aquellos que vivimos relativamente cerca, que por H o por B pegan el faltazo. Mañana si van a trabajar, si trabajan o si tienen que hacer algo, se ponen el paraguas, se ponen ¿cómo se dice? El perramus, no sé si se usa eso ahora, y salen, ¿no? Las botas y salen. Pero en la iglesia es como ir a la casa del Señor, es algo secundario para algunos, no les importa demasiado, pero a ustedes les felicito porque han hecho el esfuerzo. Que el Señor les bendiga. Amados hermanos y amigos, estamos en un periodo de tiempo en el que Dios nos está hablando. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Nos está hablando a través de diferentes instrumentos, de diferentes siervos y siervas del Señor. Nos habla a través de múltiples y diferentes medios y maneras, porque hoy la internet bien utilizada también es un medio en el cual nosotros podemos recibir alimento de la palabra de Dios. De hecho, hermanos que hoy realmente queriendo no pudieron llegar hasta este lugar, están a través de las transmisiones. Pero como pastor de este lugar, ¿cuántos son ovejas de este pastor? ¿Pueden decir amén? A ver, ¿cuántos son ovejas de este pastor? Las ovejas. Algunas cabras están... Se escuchó, ¿eh? Pero bueno, como pastor y obispo de esta iglesia, obispo significa el que ve por las ovejas, observo y veo la necesidad de traer una predicación hoy, un mensaje tipo primeros rudimentos. Los que conocen las Escrituras saben que estoy hablando de Hebreos 5:12. Los primeros rudimentos de la fe, debiendo ya ser maestros algunos de ustedes, tenemos que volver de vuelta a enseñarle los palitos, los palotes, los redondos, para hacer algo más profundo. ¿Por qué Hebreos 5:12 dice que hay que volver a los nuevos rudimentos? Porque son tardos para oír, pero no porque tengan un problema auditivo, sino porque es el oído del corazón. Porque uno puede escuchar y escuchar, pero de ahí a obedecer hay una distancia. Porque aunque aquí hay muchos fieles, gracias a Dios, y se los puede ver, hay muchos fieles, también hay en este lugar gente que está en peligro de deslizarse y naufragar. O peor aún, hay gente que todavía está sin salvación. ¿Qué esperás para recibir a Cristo en tu corazón? ¿Qué esperás para alcanzar la salvación? Los primeros rudimentos, para explicar un poquito en concreto, en el marco del cristianismo se emplea para referirse a las primeras enseñanzas o enseñanzas básicas que se han de dejar de lado con el objetivo de poder
sea, dejar esos rudimentos para alcanzar madurez y comprender de manera más perfecta la enseñanza y la persona de Cristo. El Señor, al que hoy le cantamos y al que hoy le hablamos y a hoy le presentamos nuestras cuitas y nuestros problemas y nuestras situaciones, el Señor quiere transformar y cambiar tu corazón. Ahora, si rechazas a Dios, irá pasando el tiempo, como ya hemos pasado un año más y comenzando uno nuevo, estamos estrenando año. Vas a ir creciendo y vas a ir envejeciendo sin Dios, con un corazón necio y mucho más duro. Las personas ancianas, no hay nada imposible para Dios. Para las personas mayores es muy difícil que rindan su corazón a Cristo, porque tienen arraigados sus conceptos y, y su experiencia y su manera de creer. Yo no sé si está la figura, ¿podemos poner? Perfecto, está perfecta la figura. No veo a ningún Dios acá arriba, dijo un astronauta. Por eso le pusimos. Esta frase se la atribuye al astronauta ruso Yuri Gagarin, que aparece, si usted lo puede buscar, dice, aquí arriba no está Dios, o no veo a Dios aquí arriba. Algunos atribuyen que lo dijo él, otros atribuyen que es una propaganda rusa para desacreditar a Dios. Sabemos que ellos no creen en Dios en su mayoría. El título del mensaje de hoy se titula La mayor de las tonterías. ¿Alguien me puede decir cuál es la mayor de las tonterías? Porque cometemos tonterías en la vida, ¿no? Nos equivocamos en ciertas cosas y decimos qué tonto fui. Pero ¿cuál es la mayor tontería o la mayor de las tonterías? ¿Cómo? ¿No qué? Sí. Más que no reconocer, no creer en Dios. Esa es la mayor de las tonterías. Y ellos dicen que un grupo de locos y un grupo de gente con esta lluvia que podían estar en su casa, están perdiendo el tiempo hablando con el aire, cantándole al aire, pidiéndole cosas a nadie, diciendo, pobre tontos, pobre gente idiota que está ahí metida en un lugar. Y le sacan la plata. Eso es lo que dicen. Alguien también dijo, mis amados, si me piden que crea que todo esto es obra de un espíritu omnipotente y misericordioso, de toda la creación hablando, me veré obligado a responder con todos los testimonios, que todos los testimonios apuntan en dirección contraria, dijo este hombre. El autor de esta frase es un ateo o era un ateo desde muy temprana edad a la muerte de su madre, y él tenía un sentimiento en su alma que veía el universo como un espacio terriblemente frío y vacío, donde la historia humana era una secuencia olvidada en un planeta azul en medio de la inmensidad del espacio, donde en este planeta hay una secuencia de crímenes, guerras, enfermedades, odio y dolor. Qué corazón, ¿no? No cree en Dios y dice que estamos entregados al azar. En un momento de su vida, en el año 1929, el autor de esta frase, un hombre lleno de conocimiento científico, pero también lleno de preguntas, con su alma atormentada, este británico arrepentido de rodillas conoció al Señor. Y que después de rendir su vida a Cristo, le llamaron a él el apóstol a los escépticos. Ahora es él quien predicaba a los ateos. Él, un hombre muy preparado, un hombre muy sabio, muy letrado, él se encargaba de confrontar a los ateos y hablarles de Cristo. Este hombre se llamó C.S. Lewis. Fue un medievalista cristiano comprometido, crítico literario, novelista. Él escribió las novelas o las crónicas de Narnia, académico, locutor de radio, ensayista, y él reconoció a los pies de Cristo
que Dios existe. Gloria a Dios por esto. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 14. Como texto central es el versículo 1, pero vamos a leerlo todo. 14, Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Voy a pedir a los chicos si me pueden alcanzar la botellita de agua. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. En tu versión dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos, dice esta versión, son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo, gracias, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Es decir que nacemos, amados, con la voluntad de hacer el mal. Nacemos con la voluntad de hacer el mal. El hombre, cuando digo el hombre, hablo genéricamente, hombre y mujer, ignora a Dios. No hay Dios, dice. No hay Dios. Pero nos está diciendo el versículo 2 que el Señor mira, ¿sí? Esta versión dice así, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Es decir, que Dios observa al hombre siempre, aunque el hombre diga que no hay Dios. El hombre puede decir que no hay Dios, Dios lo está observando. Dice el versículo 3, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. Esa palabra corromper implica esa palabra hebrea, agriaron, cuando la leche se echa a perder, que ya no se puede usar para nada. Cuando se pudrió algo que se pudrió, uno lo tira porque no se puede aguantar el hedor. No sirve para nada, se pudrió. Así dice el Señor que aquel que dice que no hay Dios y que se olvida de Dios, Dios lo está mirando y ellos, como deciden no creer en Dios, se desvían y se pudren. Dice el versículo 4, ¿será posible que nunca aprendan lo que hacen el mal? Es decir, ellos tienen amor por el mal. Aman hacer el mal. Y después al final dice, habla del gozo de Jacob que gritará con alegría, habla de la promesa de gozo cuando venga la liberación, cuando el Señor libere del pecado al hombre, habrá gozo. ¿Cuántos están gozosos porque el Señor les libró del pecado? Amén. Dice el necio, dice el tonto, en otra versión, en su corazón no hay Dios. Y a veces quizás podemos usar esta palabra tonto como despectivamente, eso es un tonto. Pero ¿saben qué, amados? No es el tonto porque tenga problemas de deficiencia mental que rechace a Dios, sino que es tonto porque rechaza a Dios. No sé si se comprende. Al rechazar a Dios, esa persona está demostrando necedad. Es tremendo esto. Necio. Léeme de vuelta al versículo 1, por favor. Vamos a masticarlo bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien.
¿Quién dice esto? Digan todos juntos. ¿Quién dice esto? El necio. Ahora digamos el tonto. ¿Quién dice esto? ¿Eh? ¿Cómo dicen tonto? El tonto dice esto. Necio se describe como el materialista que cree encontrar la felicidad en las cosas de la vida. Miren quién es el necio, el materialista. Y el que niega la existencia de un Dios remunerador. ¿Saben qué es remunerador, no? Ustedes saben cuando lo remuneran, ¿no? Es el compensador, el pagador, el que dará a cada uno su pago por sus actos virtuosos o también los vengará por sus malas acciones. Dice el Señor, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para pagar a cada uno según sea su obra, haya hecho lo bueno o haya hecho lo malo. Es decir, el Señor está observando desde los cielos. Básicamente, amados, el tonto es uno que no desea tener en cuenta a Dios. Algunos citan estos versículos para indicar como tonto al incrédulo. Amados, no pensemos eso. Que los ateos son faltos de inteligencia y nosotros, como tenemos al Señor y conocemos la Biblia, somos muy súper sabios. No. Amados, sin embargo, esto no es el único significado en la palabra de Dios, la palabra hebrea traducida como necio. En el texto, la palabra hebrea es naval. La palabra hebrea es naval. Y se refiere más a una necedad moral. Por ejemplo, una persona sin moralidad, que no tiene moral. El significado del texto no es que la gente sin inteligencia no cree en Dios. No es así, ¿eh? No es que la gente sin inteligencia no cree en Dios. Más bien, el sentido del texto que está dando David en el 14.1 del Salmo, que también está en el Salmo 53, dice exactamente lo mismo. La gente pecadora o la gente sumida en el pecado no cree en Dios. Esa es la traducción exacta. El pecador no cree en Dios. O dice en su corazón, Dios no existe. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Porque desea en lo profundo de su corazón continuar practicando la maldad. En otras palabras, amada iglesia, es algo malvado negar a Dios. Y esto nos pone entre la espada y la pared. ¿Creemos que Dios existe? ¿Creemos? ¿Sí? No nos vamos a acercar a Él sin creer, ¿no? Porque el que se acerca tiene que creer que Él está. Entonces, creemos en el Señor. El no creer implica maldad. En otras palabras, es algo malvado negar la existencia de Dios. Estamos hablando, amados, del ABC, por eso es un rudimento, es algo, y si estamos acá, pues, cantamos al Señor porque creemos perfectamente. Bueno, pero el Señor nos quiere hablar, no solamente para aquel que está rechazando a Dios en su corazón, sino para aquel que dice que cree en Dios. Una negación de la existencia de Dios a menudo va acompañada de un estilo de vida perverso. Generalmente todos los ateos de la historia, se me ocurre, no sé, Friedrich Nietzsche, el que dijo Dios ha muerto. Su vida fue tan libertina que él murió de una enfermedad venérea. Tan libertino era, pero él decía que Dios murió. Y ese varón fue hijo de un clérigo, de un pastor. El versículo continúa, la segunda parte del versículo dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, todos se echaron a perder. Creo que Romanos también cita este texto. El Salmo 14, amada iglesia, es un estudio sobre la depravación universal de la humanidad. Claro que creemos en la depravación del hombre. Muchos ateos son bien inteligentes. Y no es su inteligencia o la falta de ella la que lleva a la persona a rehusar creer en Dios. Es la falta de rectitud en el corazón lo que conduce a una persona a rechazar creer en Dios. Por eso no le quieren buscar. Dice Mateo 6:33, abran conmigo sus Biblias,
Les voy a decir que preparen sus lapiceras también, porque en un momento voy a dar una ráfaga de textos. Usted lo va a anotar, porque entiendo que algunos de ustedes repasan y en la semana siguen meditando en la palabra. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El necio, el que dice no hay Dios, no lo quiere buscar, no hay quien haga el bien. Hacer el bien es buscar a Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Esta debe ser la regla de nuestra vida al ordenar nuestras prioridades, amados. Sin embargo, es equivocado pensar que esta es solo una otra prioridad para añadir a nuestra lista de cosas, ¿no? No, bueno, tengo que arreglar el auto, mi esposa, el perro, el amor que tengo por el gato, el amor que tengo por mi hijo, el amor que tengo por mi equipo de fútbol. Y bueno, a ver, a Dios va arriba ahí. No, no habla de eso, amados, ¿eh? Lo que significa que en todos los órdenes de la vida, que todo lo que hagamos en nuestra vida, hagamos lo que hagamos, primeramente esté Dios. En todo lo que hagas. Estás trabajando arriba del techo en la semana, estás pintando, estás trabajando en la oficina, estás repartiendo mercadería, estás cosiendo, estás limpiando. Dios en tu vida, glorificando a Dios, siempre el Señor en tu corazón. Yo soy el Señor tu Dios, dice el primer mandamiento. Por ejemplo, raramente tenemos que elegir entre honrar a Dios y amar a nuestra esposa o ser buenos trabajadores. Raramente tenemos que elegir sobre eso. Honramos a Dios y buscamos a Dios, o sea, primeramente el reino de Dios, al ser buenos empleados, al ser buenos trabajadores, buenos estudiosos, buenos vecinos, buen esposo, buen padre, buen hijo, etcétera, etcétera. Ahí estamos honrando a Dios. También debemos recordar esta declaración en su contexto inmediato. Jesús nos recuerda que nuestro bienestar físico no es digno para dedicarle nuestras vidas, porque dice, ¿por qué se afanan por lo que van a comer y vestir, no? Si pensás que es digno que tu Dios en minúscula sea las riquezas, entonces tu vida está condenada a una preocupación permanente. Y estás viviendo la vida como un animalito depredador, preocupado mayormente por las necesidades de su comida. El Señor, el Maestro, el Señor Jesús, no solamente les dijo que no se afanaran, porque preocuparse y afanarse es pecado, déjenme decirles, porque eso es desconfianza en Dios, eso no es descansar en Dios. Si vos estás preocupado por mañana, cómo vas a hacer para pagar esto, cómo vas a hacer con lo otro, que tu enfermedad, que el médico te va a decir el resultado de los estudios, uy, estoy mal, estoy preocupado, afanado, eso está mal. No os afanéis, dice el Señor. Y les dijo que reemplazaran el afán por una preocupación por el reino de Dios. Afánense por servir al Señor. En estos días, Pastor Michael Lim estuvo hablando bastante bien a los jóvenes, ¿no? ¿Cuántos fueron de los jóvenes de este lugar? Bien, bien. Están entendiendo tanto el mensaje que suena la alarma y no se afanan por el auto. Que se lo lleven. No, por las dudas, mirá a ver de quién es. Lo que este versículo demanda es, por lo tanto, un compromiso para encontrar y hacer la voluntad de Dios para aliarse completamente con su propósito. Y ese compromiso, amados, debe ser primero el Señor, sobre todo el Señor. ¿Y qué más hay que buscar? Su justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es una manifestación, es el carácter del Dios mismo, es un atributo, Dios es justo. La justicia está latente sobre nuestras vidas. Y aunque somos justificados y tenidos por justos delante del Señor por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, nos gozamos de los beneficios de la justicia hasta que Dios la establece sobre nuestras vidas. Entonces, todo lo que hacemos con justicia. No somos imparciales, no hacemos acepción de a este sí, a este no, no me cae bien. No, somos justos con todos. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué te está haciendo falta? Eso el Señor te lo va a añadir. ¿Qué necesitas? Él te lo va a añadir. ¿Qué necesitas que se resuelva? Él va a añadir allí. Tranquilo.
¿Sabés que a veces Dios es tan sorprendente que quizás el problema sigue, pero Dios añade a tu corazón paz? Dios añade a tu mente sabiduría y podés resolver. Dios te usa a vos mismo para resolver ese problema. Cuando vos estás pensando que venga un ángel y ya con una varita y tagatín, ya está todo, Él te da la sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? Buscad primeramente el reino de Dios. Volviendo al tema del Salmo 14:1, la gente no rechaza la idea de un creador, siempre y cuando ese creador se ocupe de sus propios asuntos y no me moleste y me deje tranquilo. Ese es el concepto. Dios allá, yo acá. Lo que la gente en general rechaza es la idea de un creador que demande moralidad de sus creados. ¿Y por qué? ¿Y quién es Él? ¿Quién es Dios? Sí, es Dios, por eso te está diciendo. Porque Él sabe lo que vos necesitás. En lugar de luchar contra una conciencia culpable, porque muchos ateos dicen la iglesia es el lugar donde te llenan de culpa. Te dicen, vos esto, sos un pecador. Pero es Dios diciéndonos cómo estamos a través de su palabra y también trayéndonos la respuesta y la solución, la paz y la vida plena. Algunas personas rechazan completamente la idea de Dios. El Salmo 14:1 llama a estas personas necios. Dice que negar la existencia de Dios se basa comúnmente en el deseo de llevar una vida de pecado. Por eso sigue diciendo el Salmo, hicieron el mal. Varios ateos destacados han admitido la verdad de esto. Y otro ateo, como el escritor filósofo Aldous Leonard Huxley, ha admitido él abiertamente que el deseo de evitar las restricciones morales. No sé si te debe pasar a vos en tu trabajo o en tu ámbito, si vos sos un cristiano verdadero, ¿no? Fetem, un cristiano, como decían en mi época, un cristiano opulenta, un cristiano de verdad. Entonces, claro, vos estás en el trabajo y están contando chiste verde de Jaimito. Y entrás vos, buen día muchachos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Cállate que llegó la policía, ¿no? Llegó el pastor. ¿Por qué? Porque tu santidad y tu pureza mental y tu forma de hablar a ellos los evidencia y para ellos es una restricción moral. Este tal Huxley dijo lo siguiente, tengo motivos, abro comillas, tengo motivos para no creer que el mundo tenga un propósito. Y por lo tanto, asumo que no tengo ninguno y que puedo encontrar sin dificultad razones satisfactorias para esta suposición. Para mí, dijo este ateo, como sin duda para la mayoría de mis amigos, la filosofía del sinsentido es esencialmente un instrumento de libertad, de liberación de un sistema moralista. Nos oponemos a la moralidad porque interfiere con nuestra libertad sexual, negando que el mundo no tiene algún significado, justificamos nuestra revuelta erótica. Cierro comillas. Y terminó diciendo, viva la libertad, o viva el libertinaje. La creencia de un ser divino va acompañada de un sentido de responsabilidad hacia ese ser. ¿Qué significa? Si vos crees en Dios, eso te llena de un montón de responsabilidades ante ese Dios. Porque no solamente creer, porque creer, ¿hasta quiénes creen? Hasta el diablo, hasta los demonios creen. Reprendo al diablo. Bueno, hasta eso, ¿sí? Hasta esos creen. Pero dice, y tiemblan. La creencia de un ser divino va acompañada de una responsabilidad con respecto a ese ser. Así que, para escapar de la condenación, amada iglesia, de la conciencia, y la conciencia fue creada por Dios. El más ateo, el más cerrado, sabe, su conciencia le dice que si va a tomar algo que no es de él, su conciencia le dice, estás robando. ¿Sabe esa mujer atea que si le dice sí a su compañero de trabajo, debería tomar un café y después que sea lo que
lo que el universo quiera, no dice lo que Dios, pues no creen en Dios, esa mujer sabe en su conciencia que está por adulterar, y etcétera, etcétera. ¿Quién puso la conciencia? Dijo alguien, dos cosas me asombran. Primero, ver el universo tachonado de estrellas y la ley moral en mi corazón. Todo hecho por Dios. No hay, así que para escapar de la condenación de la conciencia que fue creada por Dios, simplemente ellos dicen, no hay Dios. Se dicen a sí mismos, no hay un supervisor del mundo. Ellos dicen, no hay un día del juicio final, no hay infierno. Puedo vivir como me dé la gana. Eso es lo que dicen los que declaran Dios no existe. La presión moral de la conciencia es, por lo tanto, ignorada fácilmente. La conciencia te dice, no lo hagas, está mal, no lo hagas, está mal. No, vos fuera conciencia también. No existe la conciencia. Tratar de convencerse de que no hay Dios, amados, es una insensatez, la mayor de las tonterías. Y el argumento de el necio dice en su corazón, no hay Dios, Salmo 14:1, es que es un corazón impío y pecador que va a negar a Dios. Le conviene negar a Dios, porque no hay quien lo esté señalando. La negación del ateo se opone a muchas pruebas de lo contrario, incluyendo su propia conciencia y el universo en que vive. ¿Conocen algún ateo por allí, afuera? ¿Alguien conoce a alguien que no crea en Dios? ¿Puede levantar su mano? Acá tenemos acá. ¿Sí? Bien. Los demás viven en barrios cristianos, ¿no? El almacenero es cristiano, el panadero. Ojo que hoy está muy camuflada el ateísmo, ¿no? Está muy camuflado. Pero también, ojo, se escucha bien atrás, ¿no? Andrew, ¿se escucha? Hola, probando. Andrés, ¿me escuchas? Ojo, que también hay creyentes ateos. ¿Cómo es esto? Dicen que creen en Dios, pero en la intimidad de sus corazones y sus actos demuestran que no le creen. Es decir, creen en Dios, pero no le creen lo que Dios dice. Es raro, ¿no? Esa figura también existe y abunda por todos lados. Dice Isaías 29:13, acompáñame por allí, después de Salmos, Isaías 29:13, dice lo siguiente. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Me decía mi esposa en estos días que el Señor le mostraba que Él no está muy contento con nosotros, ni conmigo. Que nos falta mayor santidad, mayor entrega, mayor temor. Muchas cosas nos faltan. ¿Saben, amados? Estamos aquí en pie por misericordia solamente. No creamos que, sí, los rebeldes que nunca vienen, que vienen cada... Esos son. Vos que venís todos los domingos, también puedo decirte, el Señor no está muy contento con vos. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Entonces muchos creen, dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honran de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Ateos creyentes. Ezequiel 18:4 nos dice lo siguiente.
por ahí cerca de Isaías, Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es Dios hablando. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Lo que Él dice. Bueno, Él nos dice categóricamente en esta tarde, siendo las 18:25 de la tarde, el alma que pecare morirá. Eso dice el Señor. Qué bueno, amados, que nos dio la respuesta. Qué bueno que nos dio la salvación. Qué bueno que vino Cristo, como decía Esteban, y murió con los brazos abiertos dando señal de abrazar al mundo entero. Qué bueno que nosotros le dijimos sí, Señor, y rendimos nuestras vidas al Señor. Pero hay muchos que todavía no han rendido sus vidas al Señor. Hay muchos inclusive que vienen a este lugar y no han rendido sus vidas al Señor. Creen en Dios, pero no le creen. Él está diciendo, el alma que pecare morirá. Es que es una falta de evidencia de su existencia, una falta de evidencia, porque el que dice que es ateo, el que no cree en Dios, en realidad es un creyente de esa doctrina, digamos, porque tiene que demostrarme, contrariamente a todas las pruebas, de que Dios no existe. Entonces cae en el facilismo, no, a ver, tráemelo, que venga, que muestre quizás su vestido, la punta de su vestido, ahí le voy a creer, que mande un ángel que me diga sí, sí, existe. Eso sería muy fácil, ¿no? Es más, mis amados, vino el Señor. Hubieron aparición de ángeles en su tiempo y aún así no creían. La falta de evidencia de la existencia de Dios no es verdadera razón para que la gente rechace creer en Dios. No les alcanza, no es prueba suficiente para un juicio. La gente rechaza la creencia en Dios debido a un deseo de vivir libre de restricciones morales que Dios requiere y ordena. Y vivir libre es escapar de la culpa. Y eso obviamente acompaña violar la palabra de Dios. Lo leo aquí, anótalo si querés. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué? Lo que de Dios se conoce le es manifiesto, o sea, la creación. De modo que no tienen excusas, se envanecieron, o sea, se enorgullecieron. Otra versión dice se hicieron fanfarrones en sus razonamientos y su necio corazón, su tonto corazón se entenebreció, se oscureció. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, y dice, de aves, etcétera. Por lo cual, dice el 24, también Dios, como se pusieron tontos y necios, los entregó a la inmundicia. Amados, Dios puede hacer eso, ¿eh? Si alguien rechaza, dale, Dios te habla, y vos seguís, puede suceder que Dios te entregue a la inmundicia. ¿Querés eso? Toma eso. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. En consecuencia de haber endurecido el corazón, dice Romanos 1. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia. O sea, concupiscencia es una palabra un poco rara. Habla de los deseos bajos, los deseos pecaminosos del corazón. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y las mujeres, parafraseando, se hicieron lesbianas y los varones se hicieron homosexuales, dice las Escrituras. 25. Y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando habla de la ira de Dios, ahí en Romanos 1, no es una ira que te agarra a vos cuando de repente entras a la habitación y tu hijo que quiso jugar a hacer el Thor, agarró la masa del albañil del padre y rompió el televisor de 89 pulgadas. ¡Pah! Le quiso pegar al superhéroe y rompió. Y vos entraste, ¡ay, lo estoy pagando! Y te agarra un ataque de ira, ¿no? No, Dios no es eso. Porque a Dios, amado, nada le sorprende.
Dios no se sorprende porque es Dios, Él sabe todo. Él sabe lo que estás pensando y lo que vas a pensar en un rato y lo que vas a pensar mañana. Así que eso, olvídate, Él lo sabe. Porque Él está observando al hombre, aunque el hombre diga en su corazón no hay Dios. La ira no es cólera repentina, no es un ataque de furia que a uno le puede agarrar como hombre. Aquí habla de la actitud de Dios frente al pecado. Es la ira de la razón, de su justicia, su naturaleza y su palabra. ¿Con quién se enojó? Con los hombres, por la impiedad, por la injusticia. ¿Qué es injusticia? Que nos lleva al otro texto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? Y la injusticia, lo contrario. La justicia es buscar a Dios. La injusticia es la falta de rectitud, de no vivir conforme a la justicia de Dios en Cristo. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón y su tonto corazón. Amados, todas las facultades del hombre es el corazón, sentimiento, la voluntad, el intelecto. Ese corazón donde están los sentimientos, la voluntad, el intelecto, puede ser el hogar del Espíritu de Dios, puede ser el templo del Espíritu de Dios, pero también puede ser habitación tenebrosa y oscura de malos deseos. ¿Producto de qué? De un corazón endurecido, encallecido en contra del Creador. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptibles, en semejanza de qué? De mono, de hombre, de serpiente, de hombre, mujer. Amado, la peor abominación para Dios, la idolatría que pretende. ¿Saben por qué Dios desprecia la idolatría? Porque el ateo rechaza, dice, yo creo en Dios, yo adoro en mi casa, pero no conoce no conoce la Biblia, no conoce los 10 mandamientos, no conoce lo que Dios dice. Entonces no le cree a Dios. Cree que hay un Dios, si hasta ahí llega su fe. Pero peor aún, termina adorando a otra cosa, la idolatría. Y esa idolatría pretende, esa persona, cuando adora al muñequito ese, pretende estar adorando al verdadero Dios. Aún los judíos, amados, ¿se acuerdan que le tiró el becerro de oro? Que se derritió el becerro de oro en el fuego y Moisés les hizo tragar el oro líquido al rojo vivo a esos idólatras. No sé si lo leyeron, algunos están abriendo los ojos. Eso mandó a hacer Dios. Pero después, tiempo después, cuando ellos profanan Betel, que era la casa del pan, la casa de adoración, hacen 2 becerros de oro, no uno, por falta de uno hacen 2. No, es el corazón del hombre. Entonces dice, este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que adoraban así? Este es, este es. Amados, cuando uno está adorando otra cosa, está diciendo, este es Dios. Pero en realidad no conocen ni reconocen la gloria de quién es Dios, sino como ellos lo imaginan a Dios o como ellos quieren que Dios sea. Cuando más calladito, más mudo sea ese Dios, mejor. Cuando menos palabras diga, mejor. Léeme Salmo 14:1, tiene que quedar grabado a fuego en las mentes y en los corazones. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aquí David habla de la necedad de vivir como si Dios no existiese. Insisto, amados, la palabra necio no se refiere a una inhabilidad mental, sino a una insensibilidad espiritual, a una insensibilidad moral. La frase no hay Dios sugiere un ateísmo práctico, porque hay varias figuras, el gnosticismo, el agnosticismo, el ateísmo, pero en definitiva todos rechazan a Dios. El punto de vista que plantea que si hay Dios realmente no es importante para la vida de uno. ¿Alguien escuchó hablar de los masones, por ejemplo? Los masones es un grupo de gente muy poderosa, muy adinerada, que adora a ciertas cuestiones. Ellos tienen sus templos. Bueno, si usted va por allí, por
Por el centro va a encontrar un templo muy grande, es el templo masón, que tiene la, ¿cómo se llama? El compás, ¿no? Con un ojo allí. Básicamente son satanistas, ¿no? Aunque dicen, pretenden ellos adorar a Dios y los dichos de Salomón, etcétera, una cuestión así. Pero un día hablaba con un masón y me decía, sí, sí, no, yo obviamente que creo en Dios, claro que creo en Dios. ¿Quién va a crear todo esto hermoso, todo el... Pero ese Dios, dice, creó todo y se fue a otra dimensión. O por ahí se murió, como dijo Nietzsche. O sea, hasta ahí llega su fe. El comentarista inglés Adam Clarke, año 1700 por así, él identifica tres grupos de personas que niegan a Dios. Primero, dice él, ha habido algunos, no muchos, obviamente que su comentario fue en el año 1826, no había mucha gente, que han negado la existencia de Dios. En aquel tiempo no había muchos ateos. Generalmente los países enteros eran creyentes. Segundo, hay otros que sin negar absolutamente la existencia divina, niegan su providencia. Dicen, no, no, yo si no trabajo, a mí esto, si no me da, si yo no estudié, si yo no trabajo, a mí nadie me da de comer. Dios no me va a traer el pan en la mesa. Eso dijo el ateo, ¿no? Y Dios le hizo tapar la boca. Tres, hay otros, y son numerosos, quienes mientras que profesan reconocer ambas, o sea, reconocen que hay Dios y reconocen que hay un Dios que provee, la niegan en su corazón. Y este es peor, este es el grupo de los tibios, podemos decir. Son gente que creen en Dios, que le cantan, que hasta ponen su ofrendita, pero en sus corazones viven persuadidos de que no hay un Dios malo, no es un Dios malo, no es un Dios que castigue. Él es un Dios que abraza a todos y no va a mandar a nadie al infierno. No, no se preocupen, hermanitos. Sigan como están. Hasta Judas se fue al cielo. Esa es otra peligrosa tendencia doctrinal, mis amados. Negar la existencia de Dios o su poder o su justicia en nuestras vidas y ser ley para nosotros mismos, amados, esto es muy peligroso. En este mundo, bajo el dominio del malvado, ¿quién domina este mundo? ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Alguien me lo puede decir? Satanás. Satanás. Como decía una hermana, Jataná. ¿Cómo, hermano? Si Dios... Amados, este mundo está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Los gobiernos están dominados por hordas de demonios. Trabajan en sus mentes, en su corazón. Por más que usted diga, vamos a poner un cristiano ahí que haga algo diferente, amados, no. Se corrompen. ¿Saben solamente dónde está Dios gobernando? Uno me dijo, en la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién es la cabeza de la iglesia? Como el pastor. Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, en este mundo gobernado por el malvado, el hombre es conducido inevitablemente a la corrupción que le ofrece Satanás y que sale de su corazón, de sus deseos, concupiscencia. Directamente una carretera rumbo al infierno. Engañados. La palabra de Dios tiene mucho, mucho que decir acerca de los necios, pues se nos declara, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La definición bíblica tiene la dimensión añadida de alguien que hace caso omiso de la palabra de Dios. Es decir, alguien que hace como que escucha pero no escucha nada. Escucha pero no obedece. Esa es una clase de necedad, de tontería hacia Dios. La Biblia, la palabra de Dios, enumera muchas características de una persona así. A menudo la contrasta con alguien que es sabio. O sea, Dios divide las aguas, el necio y acá los necios, el necio y los sabios. Dice, y ahí vas a notar, Eclesiastés 10:2 dice, el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. ¿Por qué dice derecha o izquierda? Son símbolos, es un símbolo
natural, por lo fuerte, el que es diestro maneja la derecha y hasta le dicen la boba. La boba le dicen a esta. En la batería, cuando estudiamos batería, yo estudié batería en un tiempo, entonces esta era la boba. Entonces, este pega de una manera clara, pero este pega, mira, entonces a la boba hay que enseñarle que haga lo mismo que hace esta. Hay que enseñarle. Por eso, lo débil está en la izquierda, lo malo está definido así en la izquierda. Por eso la palabra latina siniestra habla de izquierda o de algo siniestro. Un necio es aquel cuyo corazón descarriado se vuelve continuamente hacia la izquierda, digamos, hacia la necedad. Dice la palabra del Señor, como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Vieron al perrito cuando está así de compuesto? ¿No? Y después viene y te quiere, ¿no?, dar un beso. Los necios no aprenden sus lecciones de los errores que cometen. Continúan haciendo las mismas tonterías una y otra vez. ¿Para qué? Para su propia destrucción. Dice también el proverbio, vamos a citar varios proverbios 18:7, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. No reconoce sus errores el necio, no reconoce a Dios, pues dice el necio en su corazón, no hay Dios, no tengo a quien rendirle cuenta, yo hago lo que yo quiero. Vamos a ver algunas características de los necios. ¿Sí? ¿Tienen tiempo? Enseguida vamos a hacer las tortas fritas. ¿Están despiertos? Dije un chiste, no sé si están a dieta, ¿no? Los necios, según la palabra, que dice el necio, dice en su corazón no hay Dios, hay una lista que acá preparé de algunas características de lo que hace el necio. ¿Qué hace un necio y qué es un necio? Ustedes anotan allí. Preparen sus anotadores. Un necio, pongan tilde ahí, un necio odia el conocimiento, odia la palabra de Dios. Por eso dice el Proverbios 1:22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? ¿Hasta cuándo los tontos van a aborrecer la palabra de Dios? Segundo, el necio no se complace en entender. Proverbios 18:2, el necio no toma placer en el entendimiento, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. Es decir, solo hacer lo que desea su corazón. Tercero, el necio también disfruta de planes perversos. Él nunca está en buenas conversaciones. Maldades, vamos a robar, vamos a hacer esto, vamos a hacer una maldad a aquel. Ese sí. Vamos a hacer tropezar a aquel, ahí vamos. Le gusta estar ahí, no rodeado de gente sabia. Dice Proverbios 10:23, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Qué palabra. El que sigue, el necio proclama necedades, dice el Proverbios 12:23. El hombre cuerdo, el hombre sabio, encubre su saber. El que es sabio no anda diciendo, yo soy sabio. Acá tenemos varios hermanos que son profesionales. Tenemos un abogado, tenemos arquitecto, médico. No, arquitecto todavía no. ¿O se van a recibir algunos de arquitecto? Tenemos ingeniero, médico, policía. Y no andan diciendo, mira que yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, ¿eh? Yo soy el hermano ingeniero. No dicen eso. ¿Por qué? Porque no es algo para presumir. Es más, se prepararon para servir, para trabajar de eso, vivir de eso. Entonces dice la palabra que el necio anda así, haciéndose ver. En cambio, el sabio encubre su saber, mas el necio publica, habla y habla y habla sandeces, habla de más. ¿Conoce alguno así? También dice que el necio en su corazón, él dice, no hay Dios, Salmo 14:1. El necio desprecia la disciplina, se va de la iglesia. Amados, hermanos que se enojan, que se ofienden, decía el campero. Se ofiende por cualquier tontería, ya no viene más. No sea necio, no sea... Se termina el tiempo, amado. Se termina el tiempo. El necio menosprecia el consejo de su padre.
Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15:5. ¿Saben qué, amados? Sean sabios. Y cuando alguien los reprende, reciba. Gracias. Y si usted por ahí está escuchando que lo están reprendiendo y no, la verdad no pensé ni lo hice, pero me va a servir para no hacerlo. Si usted nunca mintió y le están diciendo, hermano, fíjense, ojo con la mentira, hermano, ¿eh? Viste que por ahí cae alguno y te dice, hermano, ojo, ¿eh? O no descuide la oración y vos estás orando todos los días, pero bueno, igual lo tomo. No se enoje, no trate de mostrar que usted sabe o que usted hace, sino reciba la corrección. El necio habla perversidad. Usted lo va, dice, por los dichos de su boca, como dice la palabra de Dios, del buen tesoro del corazón, habla en la boca, ¿no? Y de mal tesoro, uno conoce a las personas, hacele hablar 30 segundos. Ah, si ya te das cuenta, ¿no? Esta persona es una persona preparada, esta es una persona pensante, aplomada. O puede decir, esta persona es pobre, esta persona no razona lo que está diciendo. O sea, rápidamente te das cuenta. Así como se das cuenta si realmente es una persona espiritual, por lo que habla. El necio dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso, el de perversos labios y fatuo. Proverbio 19:1. El necio es irascible, o sea, es iracundo, se enoja por nada, enseguida manda a pasear a todo el mundo, hasta a Dios lo manda a pasear. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Te ofendieron? ¿Te ofende? No te des por aludido, sí, ora por él, perdonalo. No, me voy de la iglesia y pum, cierra el portazo y se va. No, amado, no seamos necios. Digan conmigo, pastor, no sea necio. Ahí se pusieron de acuerdo, ¿eh? O sea, ustedes tampoco sean necios. El necio se mete en problemas con su hablar soberbio. Vieron que hay personas que hablan y causan, ¿no? Dice el Proverbios 14:3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. El necio se burla del pecado, no es nada, no pasa nada, Dios es amor. Dice Proverbios 14:9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. ¿Cuál es la buena voluntad? Hacer la voluntad de Dios. El necio es engañoso, ojo, ojito, ojazo, ¿se acuerdan? Proverbios 14:8. La ciencia del prudente está en entender sus caminos, mas la indiscreción de los necios es engaño. Miente de aquí para allá y dice y se tapa una mentira con otra. ¿Y por qué no viniste a la iglesia? Y no, pastor, porque fíjese, cayó un meteorito cerca de mi casa y no pude venir. El necio desprecia a su madre, a su padre. Dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Proverbios 15:20. El necio trae tristeza a sus padres, otra vez. El hijo necio es pesadumbre a su madre, a su padre, y amargura a la que le dio a luz. Proverbios 17:25. El necio comete inmoralidad sexual. ¿Saben que después del orgullo, el que dice no hay Dios, no es ateo, pero ahí anda, ¿eh? No, Dios es, no pasa nada, Dios es bueno. Yo después voy a la iglesia, pido perdón, ya está. Ojo, que después de la soberbia viene la caída y viene la caída sexual. La inmoralidad sexual es terrible, son pecados ocultos metidos dentro del pueblo de Dios, amados, y eso es necedad. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Proverbios 6:32. El necio, la necia, digan conmigo la necia, varones. Y las mujeres también pueden decir la necia. ¿Conocen alguna necia? Doña Necia. No le vaya a poner necia a su hija, ¿no? Porque conozco una que le puso Jezabel a su hija. La mujer necia derriba su propia casa, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? 2. Bueno, bien hermana, ustedes edifiquen su casa. Mas la necia con su mano la derriba. Proverbios 14:1. Y al final, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Al decir esto, que no hay Dios,
está diciendo, no hay Dios para mí. Y no sé quién dijo en el Día de Acción de Gracia, me gustó lo que dijo, creo que fue Flor, que Dios es un Dios personalista. Si bien Dios es un Dios de un pueblo, Él ama a un pueblo que le adora en espíritu y en verdad, pero también Dios te conoce con nombre y apellido a cada uno. Él conoce a cada uno, sabe su detalle. Entonces el necio dice, no hay Dios para mí. Así que su Dios, el suyo es un ateísmo práctico, un ateísmo teórico, si querés. No solo no cree en Dios, sino que también actúa según sus convicciones. David dice esto debido a la clara evidencia de que hay un Dios. David dice, oh Señor, cuando veo los cielos, la luna, el sol y las estrellas, obra de tus manos. Está declarando, ¿no? A Dios, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Amados, la Biblia, la palabra de Dios, en teología, cuando vos estudias, nunca vas a encontrar que dice, ahí te muestra la existencia de Dios. En teología, la palabra de Dios da por sentada la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y te creó a vos y me creó a mí. El hecho de que algunos hombres insistan en negar la existencia de Dios no borra a Dios del universo. El hecho de que vos vivas como cristiano o te profeses cristiano, pero vivas como mundano, eso no le quita el trono a Dios. Él sigue siendo Dios. En cambio, habla de la propia posición de los necios, de los tontos. Como dice Pablo en Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y más fuertes, se hicieron tontos. Amados, un tonto, vieron que, por ejemplo, en las antiguas incisos, acá tenemos una letrada, antes se decía idiota, no sé si sigue diciendo, ¿no? Persona idiota, ya no habrán cambiado eso por el tema de la discriminación, pero a ustedes habrán leído por ahí algunos incisos, si una persona fuera idiota o fuera tonta, no puede firmar un documento. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, tiene un problema, pobrecito, pobrecita, mental, que necesita atención médica, ¿verdad? Entonces, claro, si de repente hay una gran tormenta y cae el cable y está chispeando allí un cable de alta tensión en la laguna, ¿no? Y la pobre persona que tiene un retraso madurativo, una cuestión, avanzas allí, ¿no? Y tiene que salir la madre o alguien, vení para acá, Pepito, no, perdón, no, Pedro, vení para acá. Y lo llevan para adentro. Perdón. Ahora, si una persona es cuerda, si bueno, acá va Pepe, él es cuerdo, tiene todos los intelectos puestos, y está chispeando allí el cable y él va, no, yo lo voy a correr al cable. ¿Eso qué es eso? Una tontería. Va a quedar electrocutado y si queda ahí Pepe ahí bailando el mal del zambito ahí, va a quedar ahí y va a decir, pobre tonto, aquí el chase del tonto. ¿No? Entonces, hago esta expresión, amados, para que nos demos cuenta de que no es porque nos falte, sino porque nos sobra conocimiento de Dios y estamos actuando como que Dios no existiese. Y estamos hablando a cristianos, una iglesia cristiana donde conocemos ampliamente lo que dice el Señor, hemos estudiado mucho en estos años, mucho la palabra de Dios, entendemos perfectamente. ¿Cómo puede ser que todavía hay gente que actúa como si Dios no existiese? No hay temor de Dios en ellos. Nabal. Ustedes se acuerdan la historia de Nabal, ¿no? En Primera de Samuel, no lo vamos a leer. Pero que era el esposo muy bien las chicas que estudian, esposo de Abigail, que era un hombre necio. ¿Por qué era necio? Porque era malvado, era materialista, era egoísta, era bocón, todo lo que decíamos de los necios en proverbio. Era bocón. Ay, ¿quién es David? ¿Quién es David? ¿A quién le ganó David? Yo no conozco ningún David. Todos sabían quién era David, ¿no? David era el rey elegido por el Señor, todavía no era rey, pero ahí andaba. Necio. El hombre que niega a Dios es un necio porque niega lo que es plenamente evidente. Fíjate el que está a tu lado y hace así, tócalo. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Lo ven? Eso que estás tocando es la prueba de la existencia de Dios.
Esa persona que está a tu lado es la prueba de la existencia de Dios. Niega creer en un tremendo efecto sin causa. Todo fue creado por la explosión del Big Bang y qué sé yo, lo que dijo aquel, ¿no? Todo fue creado por una explosión. Amados, sabemos por comprobación empírica que una explosión no te hace una obra de arte, ¿no? Una explosión no crea una mariposa o un ser hermoso, ¿no? Pero ellos sostienen que fue el Big Bang. Niegan una autoridad moral en el universo. Porque déjame decirte esto, si no hay un Dios, el ateo dice no hay Dios, entonces, ¿por qué? ¿Quién dice que no hay que robar? ¿Quién dice que no hay que mentir? Si no existe Dios, ¿no? No, lo dijo George Washington. ¿A quién le ganó George Washington? Si él también fue pecador. No, que lo dijo fulanito, lo dijo Ramsés III. ¿Y quién es Ramsés? ¿A quién le ganó Ramsés III si también si vemos su historia, también él falló? ¿Por qué vamos a tener que obedecer a ese hombre si él también mintió? ¿Quién es para decirme a mí que yo no mienta? ¿Se dan cuenta, amados, que cae todo? Cae todo y nos volcamos y lo que el hombre sin Dios busca, la anarquía total. Lo que el hombre sin Dios busca, cuando comienza el libro de Jueces, que dice cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Viva el libertinaje!, ¿no? Cree únicamente en lo que puede probar por el método científico el ateo, el necio. Toma un riesgo dramático y perdedor en su suposición de que no hay Dios. Si alguien dice que no hay Dios, va a perder esa batalla legal. Lo va a perder a coste de su vida. Se niega a dejarse persuadir por los numerosos y poderosos argumentos a favor de la existencia de Dios. Hay muchos argumentos poderosos a favor de la existencia de Dios. Hay muchos argumentos, amados. Si te preguntan a vos, algún ateo, compañero de trabajo, se encuentran varios. El argumento cosmológico. La existencia del universo significa que hay un Dios diseñador y creador. Segundo, el argumento teológico. La existencia de un diseño del universo significa de que hay alguien que lo pensó y lo creó, que no fue algo al azar. Tercero, el argumento antropológico. La naturaleza y el carácter único de la humanidad significa que debe haber un ser o un Dios racional. Y último, el argumento moral, lo que le decía recién. La existencia de la moralidad significa que debe haber alguien sobre toda la creación, un gobernante. ¿Y cuál es causa y cuál es el efecto? Porque la teoría es causa y efecto. ¿Es el ateísmo el resultado de la locura o la locura es el resultado del ateísmo? Buena pregunta para pensarlo y decir, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sería perfectamente correcto decir que cada uno es causa y cada uno es efecto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre, la mujer que niega a Dios, aquí le está diciendo David, tiene una mente que no está simplemente perturbado por objeciones intelectuales a la existencia de Dios, sino que su corazón está cerrado a Dios. Está cerrado a Dios. Hoy hablaba con alguien que me decía, cuando yo le hablo de Dios, ellos hablan de política, ellos hablan de fútbol, ellos hablan ¿viste el extraterrestre que apareció por allá? Ellos hablan del horóscopo, y todo bien, pero cuando yo meto el bocadito de Dios y Cristo, me mandan a freír churros. ¿Se dieron cuenta de eso? Porque hay una enemistad, amados. No quieren saber nada con Dios porque Dios les pone la tabla de los 10 mandamientos en la cara y no quieren saber nada. Dice Juan 3:20, lo leo aquí así avanzamos, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace el que hace lo malo? ¿Se acuerdan? El que anda haciendo cosas raras, ¿dónde anda? Aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean sorprendidas.
Pero dice las Escrituras que aún la tiniebla más densa es luz para Dios. Aún en la oscuridad, en la cueva, imagínate la cueva más oscura, no se ve nada. Ahí Dios está viendo todo lo que pasa ahí. Esto significa, amados, que el hombre que David tiene en mente aquí en su salmo no es ateo principalmente por razones intelectuales. El agnosticismo intelectual honesto no produce necesariamente inmoralidad. El ateísmo emocionalmente deshonesto siempre lo hace. Fíjate qué interesante. El agnosticismo, para explicarlo brevemente, es la actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento con lo divino y lo que trasciende la experiencia acá. O sea, no, eso pasa allá, no, está fuera de nuestro alcance. Eso dice el agnóstico. No niega la existencia de Dios o dioses, como quiera, pero dice es imposible nosotros acá entender lo que pasa allá. Ese es el agnóstico. Pero el agnóstico por ahí cree en algunas cositas, en la fuerza universal y vive haciendo y todas esas cosas. Trata de ser buena gente. Pero el ateo moralmente está corrompido porque él está peleado con Dios. Cuando hablamos con alguien que niega a Dios, no solo ni siquiera principalmente debemos hablarle a su cabeza, sino que debemos hablarle a su corazón. Porque dice, ¿qué dice? En su corazón dice no hay Dios. ¿Se dieron cuenta que dice así? Léelo de vuelta. 14.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. No, está bien ahí. No es alguien que sale por las calles, no hay Dios, no hay. Entra acá y dice, no hay Dios. Puede pasar que entre algún medio pitufeado, pero no hay Dios. No dice eso. Dice en su muy adentro. Dice, total, acá nadie ve nada. ¿Quién sabe lo que yo estoy pensando? Y dice, y Dios está mirando. ¿Qué dice tu corazón? ¿Sabés qué dice el Señor? Que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. ¿Sabés qué dice el Señor? Donde hay algunos que me estén alabando, yo haré trono, yo estaré con ustedes. ¿Saben qué dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. ¿Saben qué dice el Señor? Ve en secreto, en tu aposento, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Creen en eso? A ese Dios estamos adorando. Puede ser que haya alguien en este lugar diciendo, me cuesta creerlo. Bueno, Dios te está hablando, ya enseguida termino y el Señor te va a terminar de decir. Uno puede creer en Dios en teoría, pero ser un ateo en la práctica. Fíjate, este texto hay que tomarlo en cuenta, bien para leerlo. Primera de Samuel 27:1. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? ¿Ya están aburridos? No, estamos todos bien. ¿Alguien quiere agua? Levante su mano. Si quiere café a la izquierda, nada. Levante su mano y ahí le van a traer agua. Ya enseguida termino. Ustedes tranquilos. ¿Están tranquilos? Ojo con lo que piensa en su corazón del pastor. Siempre que termina, nunca termina. Primera de Samuel 27:1. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¿Amén o no? ¿Por qué dicen amén? David, en cierto sentido, ¿no está negando a Dios en este momento, en esta oración? ¿No está hablando como un tonto? ¿Sí o no? David fue escogido por Dios para ser rey. Dios le dijo a través del profeta Samuel y lo unge como rey. Aún no era rey, pero ya lo ungió allí. Pero claro, le tenía una bronca su suegro, ¿no? Lo quería matar. Le tenía envidia, tenía celos. Este me va a sacar el trono. Entonces, dice David, por allí alguien escribió, lo escuchó, seré muerto algún día por la mano de Saúl. Por tanto, me tengo que fugar. Porque si no, Saúl se va a ocupar de mí, me va a cortar en dos. Me voy a escapar.
Voy a ser muerto, dijo. Amados, la negación práctica o ignorar su obra en el mundo en lugar de un credo de negación es lo que está en la mente del salmista. Es decir, decimos que no hay Dios cuando encerramos en nuestros corazones y pensamos que Dios no está interesado en mí. Si yo no me escapo, este me va a matar, dijo. El razonó, bueno, no dejó de dudar de Dios, no, o sea, no dejó de creer en Dios, pero dudó de la obra de Dios. Y a veces nosotros como cristianos creemos, cantamos, decimos, pero este problema no lo tengo que resolver yo, este problema, porque Dios Dios no va a hacer nada. Si espero en Dios, imagínate, ¿no? No, si espero en Dios no viene más. Entonces le voy a meter yo, pata. Ojo, amados, ¿eh? Espero que el Señor te esté hablando. Porque hablar así es despojar de justicia a Dios, es robarle el control a Dios sobre tu vida, porque Dios tiene control sobre tu vida. Deja que Dios controle tu vida, amén. ¿Están de acuerdo o no? Que Dios controle tu vida, porque si de lo contrario, si vos manejas tu vida, no te va a ir bien. Aunque los necios pueden optar por volverse sabios por ahí, ¿no? Hasta parece que se volvieron inteligentes. Pero, amados, qué importante es rodearse de gente sabia. El que anda con sabios, sabio se hará, mas el que se junta con necios será quebrantado. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, acabo de leer Proverbios 13:20. Ayúdanos, Señor. Nacemos, indefectiblemente, amados, nacemos con la voluntad y con la capacidad de solo hacer el mal. Nadie tiene que enseñarte de chiquito a hacer cosas malas, ya lo haces solito. Mirá cómo hace, mirá, le pegó con el camioncito a su hermanito en la cabeza porque no se lo saque. Y ahí le salieron corriendo 3 puntos, le hicieron al hermanito. ¿Cuánto tiene? 4 años. No, esto es mío, malo. Celo. El camino de menor resistencia suele llevarnos a hacer el mal, no a hacer el bien. Amado, por eso Dios tiene que rodearnos con su palabra, tiene que exhortarnos, tienen que haber frenos, tenemos que tener frenos. Santiago aún nos dice, frena tu lengua porque te va a meter en problema. Nuestra vida tiene que estar llena de frenos si no salimos a pecar. A menudo es más fácil animar a otro a hacer cosas malas en vez de hacer cosas buenas. Muchas de nuestras buenas acciones están teñidas de malos motivos egoístas. Por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es mi motivación? Parece que estoy haciendo algo bueno, pero detrás, ¿cuál es mi intención final? Hasta eso tenemos que depurar. Y amados, esto no es una exageración, ya que todo pecado implica el descaro de supuestamente saber más de Dios y la corrupción de amar el mal más que de amar el bien, su voluntad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Meditemos. El Salmo dice, Selah. Escucha el mensaje de Dios, ahora medítalo. Voy a estar pidiendo a los ministros de alabanza. Sigamos escuchando. Quedan 2 minutos. Pero vamos a meditar. Termino con esto. También dice el Salmo, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Viste cuando vas al médico? Te examina y ahora hay todo tipo de aparataje que te ve por dentro. Te hacen esas ecografías que te ponen como un lector, ¿no? Y ahí ves tus riñones, ahí tiene una piedrita esa. Ah, acá tiene un problema aquí. El pulmón, veo algo, vamos a ver. O sea, te sondea con todos los aparatos. Imagínate Dios. Dios te está examinando y Dios te conoce. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme
y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Amado, acá estamos hablando de un hombre como David, que no tiene duda de Dios. Ya va directamente y habla con Dios. Qué bueno hablar con Dios, ¿no? Qué bueno es invocar el nombre de Dios. ¿Amén o no? Dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Siempre lo repito. Es un privilegio. Has escudriñado mi andar. Estoy leyendo el Salmo 139, alguno lo sabe. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, lo que vos estás pensando y aún lo que está en tu corazón, que todavía ni siquiera lo expresaste, ya Dios lo conoce. O sea que David comienza su oración reconociendo a Dios. Amados, siempre les digo, y he enseñado esto cuando me toca hablar sobre la oración. A veces nos ponemos muy picudos, como dice Chuy, ¿no? Hablaba el Señor, te declaro, y ahora baja aquí, trae un ángel allá. Algunos oran tan extraño, ¿no? Pero yo digo, cuando leo este salmo, que siempre me impactó este salmo, ¿qué voy a decir, Señor? Si ya sabes si voy a hacer sanata. ¿Saben lo que significa sanata, no? Del griego, querer dorarle la píldora al Señor o decirle al Señor, oh Señor de los cielos. Sí, ya el Señor sabe que Él creó los cielos, no lo sorprendas. Él te conoce. Él te ve desnudo de espíritu y de alma. Él sabe si estás mintiendo, Él sabe si no ves la hora de levantarte y salir y seguir con tus cosas como si Dios no existiese. Él lo sabe. Pero Él también sabe cuando hay un corazón arrepentido. Él sabe cuando hay un corazón que dice, oh Señor, tú me has examinado. ¿Qué te voy a decir, Señor? Puedo empezar diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Qué hermosa oración, qué hermoso modelo de oración. Pero si primero no nos damos cuenta quiénes somos y cómo estamos, y no nos damos cuenta de quién es Él a través de las Escrituras, es muy difícil conectarnos con Dios. Entonces Dios hace ese reconocimiento y Él sabe, las personas saben. Dios sabe lo que las personas piensan. Dios sabe lo que anduvieron haciendo esta semana. Dios lo sabe. Dios lo sabe que te fumaste eso escondido. Te llenaste de mentita la boca para que los hermanos no se den cuenta. Dios lo sabe. Estás aprisionado con eso. Dios sabe que no podés o no querés, podríamos decir, salir de la pornografía. Es una cosa terrible que enferma el alma, marchita, rompe relaciones, rompe familias y matrimonios. Dios sabe que estás robando. Dios lo sabe. Dios sabe que hiciste un negocio medio raro. Dios lo sabe. Pero en este momento Él no está como juez. Él está como el abogado y te dice, yo di mi sangre, ya fue pagado. Solo quiero un corazón como el de David, que comienza a decir, Señor, ya, ¿qué te voy a decir, Señor? ¿Qué te voy a decir? Lo mismo sucede con vos y conmigo. No hay nada sobre tu vida y sobre mi vida que Dios no lo sepa. No hay nada. Olvídate, si vos pensabas que Dios no lo sabe, que se ocupó, no, Él está en Ucrania, Él está ahí ahora en Israel con la guerra. No, amado, Dios es Dios. Dios está allí, está acá. Él conoce tus palabras, conoce tus acciones, conoce tus pensamientos más secretos, conoce tus anhelos más profundos. Y Él llega a esos lugares donde vos ni pensás, Él llega a la médula de tu ser. Así de inmenso es el conocimiento de Dios sobre vos y sobre mí. Y eso debería llevarnos, amado, a ponernos de nuestras rodillas. A ponernos sobre nuestras rodillas, sí, Señor. Dios conoce tu presente, Dios conoce tu pasado, es más, Dios conoce tu futuro. Él sabe qué es lo que te motiva en cada situación, pero Él examina lo profundo de tu corazón. ¿Por qué haces lo que haces?
¿Qué hay detrás? ¿Qué interés perseguir? ¿Por qué venís a la iglesia? ¿Necesitas algo de Dios? Dios es tan bueno, amados, que por misericordia, aunque Dios está enojado o no está muy contento con nosotros, si vos le pedís, Él te va a dar. Pero eso no significa, amados, que está todo terminado, porque Dios quiere tu corazón. Aun cuando no entendés, porque te comportás de un modo, te comportás de otro, Dios te entiende. Y eso es maravilloso. Dios te entiende. Porque a veces ni vos te entendés. ¿Qué es lo que me pasa? Porque vos mismo te enojás con vos mismo, ¿no? Su conocimiento sobre tu vida es mucho más amplio del que vos podés imaginarte. Amado, ¿te diste cuenta cómo di el giro a la enseñanza, a la prédica? Hablé del ateísmo, de lo que piensan, y muchos cristianos que son ateos, y ahora estoy hablando realmente de un creyente que cree en Dios y sabe que está en todos lados y que conoce todo. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena y se terminará de hacerlo. Si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Salmo 139. Cerra tus ojos, por favor. Amado, amada, amigo, amiga. Los pensamientos de Dios son preciosos porque son siempre de bien para sus vidas, para sus hijos. Son pensamientos de bien para vos. No pierdan la atención, amados. Mantengan su espíritu conectado con Dios. Los pensamientos de Dios son incontables, como la arena del mar, como dice David. Pero Dios no solo piensa en nosotros, Él se mantiene a nuestro lado. Él está a tu lado. En este momento Él está cerca tuyo. Nos acompaña. Él quiere ayudarnos en esos momentos de debilidad, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él está a tu lado en toda circunstancia, cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás llorando, cuando estás riendo, cuando lo estás adorando, cuando lo estás ignorando. Él lo sabe. Y David sabía muy bien que Dios nunca lo iba a abandonar. Y vos también podés tener esa seguridad, mi amado, mi amada, que el Dios que sí existe nunca te va a dejar. El Señor estará siempre con vos, aunque vos no entiendas qué es lo que está pasando, o las situaciones que te tocan vivir. Él está a tu lado. Así que lleva a Dios tus sentimientos ahora en este momento. Lleva a Dios tus frustraciones a sus pies. Y Él te lo va a cambiar en gozo, en paz, amor. Me contaba mi esposa en estos días, mantén tus ojos cerrados. Ella tuvo una experiencia en un sueño de que el Señor venía y se llevaba a los suyos a los cielos, como dice la palabra. Que en esa condición de estar rodeado de la luz del Señor, era una paz que no se puede entender. Es una paz de la cual no querés salir, no querés volver a la tierra con todos sus problemas, con todas sus debilidades, con todas sus fallas. Querés estar para siempre con el Señor. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. En esta tierra vas a tener tribulaciones, vas a tener problemas, dolores. Es así porque a causa de la caída del hombre. Pero mira qué tremendo, cuando el Señor venga a buscar a los suyos y los transforme, los levantará al cielo. Porque no podremos estar en esta tierra porque esta tierra no es nuestro lugar. Repetí conmigo cada palabra. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno.
Aquí David hace su oración muy especial, pidiéndole a Dios que examine su corazón y sus pensamientos. Esa es una oración que Dios está esperando, amados. No quiere charlatanería ni bla, bla. Él quiere un corazón que hable así: Señor, examíname, Señor. Tú que me conoces, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame, ayúdame. Acá me está diciendo el pastor que vas a estar al lado mío. Señor, no me abandones, tómame de tu mano. No le sueltes la mano del Señor el lunes. No estés bien el domingo en la iglesia y después el lunes estás perdido. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Querés vivir conforme a la voluntad de Dios? Agradale en todo. Urgente, urgente, humillate ante Dios en oración y pedile que te examine, que te muestre lo que tenés que cambiar. Y si hay que cambiar todo, cambia todo. Entrégalo todo por el Señor. Dios desea ayudarte. Dios desea ayudarte para que andes en sus caminos rectos, para que actúes siempre de acuerdo con su palabra, con sus mandamientos. Y vas a ver qué paz en tu corazón, para que puedas creer y obedecer su palabra. Señor, bendice a mis hermanos. Que han, Señor, como dice tu palabra, soportado estos minutos de escuchar. A veces la mente humana se distrae, el cuerpo se cansa. Pero, Señor, qué bueno que han dispuesto sus corazones para escuchar este mensaje, la tontería mayor o la mayor de las tonterías, que es dejarte de lado, porque aún el ateo, el mismo propio ateo no puede negar que está Dios, que estás tú, pero prefiere negarlo, porque no quiere que le guíen en su camino, no quiere cambiar. Señor, ayúdanos a no ser ateos creyentes. Perdónanos si lo hemos hecho hasta hoy, si profesamos con nuestros labios una cosa, pero con nuestra vida hacemos otra. Ayúdanos, Señor. Bendice a mi iglesia, a mis hermanos, Señor. Padre, están buscando tu reino. Están buscando, Señor, Padre amado, tu voluntad, tu justicia. Ahora provéele, Señor, conforme a esa palabra que antes que ellos pidan en sus labios, en sus lenguas, lo que necesitan, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo. Por amor a tu nombre, Señor, bendice a tu pueblo. No te olvides, Señor. Señor, si estás molesto con nosotros, no estás contento del todo con nosotros, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Si hay tantos hermanos que vienen de otros lados porque están hastiados de la falta de verdad, de la falta de seriedad en tus cosas, pero vienen aquí, Señor, y nos está diciendo que aún todavía no estás contento. Perdónanos, Señor. Purifícanos, como dice la canción, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor, para poder, Señor, agradar a tu corazón, Señor. Bendice a mi pueblo, Señor. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.